¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estás en tu programa Del Vientre al Cielo, que se transmite todos los martes a la hora de la misericordia, las 3 de la tarde, a través de Facebook Live en el canal de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda y bueno, y después de este programa se pasa al canal de YouTube. Queremos verte que nos ayudes con tu like, compartiendo, porque no sabes si algo de lo que aquí se comparte le va a servir a una almita. Porque tú que eres mujer, tú que eres caballero que nos escucha, eres esa luz que ilumina a los que tienes a tu alrededor. Mujer, porque en tu vientre se gesta vida. Y bueno, te saluda María Elena Alfaro, esta vasija de barro tan frágil donde hoy Dios deposita su amor en esta perla preciosa que es iglesia. ¿A dónde van los bebés que no nacen? Que a veces tenemos muchas dudas sobre este tema. Y bueno, para eso tenemos aquí al padre Carlitos Alvarado. Él está en el ministerio, es misionero de la sanación y la liberación. Él nació en Honduras, pero fue criado en Guatemala y anda por muchos lugares, con permiso de su obispo, pues ayudando en todo este tema. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Un gusto tenerlo aquí. Muy bendecido, gracias a Dios y gracias por la invitación y que Dios me la bendiga a usted, a todas las personas que se van a conectar, que nos van a ver y que el Espíritu Santo sea quien tome el control de nuestras vidas y de todo lo que aquí vamos a hablar, para que no seamos nosotros sino no sea él, porque este programa, padre, tiene meses el título hecho, pero no había encontrado, porque es muy difícil encontrar textos sobre en el magisterio de la iglesia. Pero bueno, vamos a empezar. Siempre empezamos este programa encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndanos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y pues todo suyo el micrófono, padre. Aquí nos pueden, los que nos escriben pueden mandarnos sus comentarios, si tienen alguna duda, algún tema que les interese, aquí los vamos a estar leyendo. Y también pedirles que nos envíen estrellas para extender el reino de Dios. Pero todo suyo el micrófono con este tema tan interesante, padre. Amén. Es un tema bastante polémico y no es fácil hablar de esto, ¿verdad? Porque son almitas de niños que lo común es decir son angelitos, se fueron directamente al cielo. Sin embargo, tenemos varias referencias, no solo bíblicas, sino también por la experiencia que hemos tenido al encontrarnos con estas pequeñas almas, de que no solo es pensar que no tienen pecado, que no han cometido pecado, que son inocentes y van directamente al cielo. Pero para esto, pues vamos a hacer referencia un poco acerca de lo que dice la iglesia. Pero vamos a tomar como referencia un texto bíblico para que lo tengamos presente, que es de Jeremías en el capítulo 1, versículos 5 al 12, que esto nos lo cantan el día de nuestra ordenación sacerdotal, el día que nos consagramos como sacerdotes, el día de los aniversarios de nuestro ministerio, tanto religiosos como religiosas. Y el texto dice: antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Esto es hermosísimo. Sí. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, yo te conocía. Es más, dice, antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Palabra del Señor. La elección y la misión que cada uno de nosotros traemos aún antes de nacer, y eso incluye a los niños no nacidos. Aun cuando no hayan terminado su gestación, haya sido interrumpido el embarazo, ya sea provocado, ya sea natural, Dios tiene una elección sobre nosotros. Soy el padre Carlos Alvarado, como ya dijo la hermana. Soy hijo de una mujer partera, fue partera durante 40 años.
Mi mamá fue partera durante 40 años, toda su vida estuvo rodeada de niños, no solo los ayudaba a las madres a traerlos a este mundo, sino que encima de eso, pues en el proceso de su vida se le enfermaban, iban allá con ella y les hacía oración y los niños sanaban milagrosamente. Traía a ella no solo ese don, ella le colocaba las manos en el vientre a la mujer, la sobaba y le decía si traía el cordón umbilical en el cuello, si era una o dos vueltas la que traía, si lo podía asistir o era ya cuestión de médicos. Y también les profetizaba, por así decirlo, si era varón o Qué si era bendición. hembra lo que iban a tener. Y bueno, Por partiendo, conocimiento de Dios, sabiduría. partiendo de ahí, ver de esa sabiduría que el Señor le daba a ella, y siento que por eso ha sido también, yo soy el último de 8 hermanos, y siento que de ahí también parte ese sentimiento de querer ayudar a los niños no nacidos, que han sido abortados espontáneamente o han sido abortados provocándoles ese dolor. En cuanto a esto, veamos qué nos dice la iglesia, porque también tenemos que partir de lo que la iglesia nos dice, tanto en el catecismo de la iglesia como en en algunos otros textos que tenemos o pensamientos de algunos santos, porque no podemos nosotros solo hablar de nuestra experiencia. Y, y disculpa que lo interrumpa, padre, pero cosas que yo lo he oído, lo he escuchado a usted, no es el primer sacerdote que lo escucho, a sacerdotes exorcistas de liberación. O sea, es algo como platicamos al principio, tenemos la dicha de estar en una época donde ya tenemos la Biblia, el catecismo, mucho magisterio. Sin embargo, la revelación no está terminada. Exactamente. Pero yo he escuchado a muchos sacerdotes lo que usted nos viene a compartir. O sea, no es el único. Lo que nos están escuchando, no quiero que vayan a pensar, ay, el padre Carlitos le ha pasado solo. No, es algo que le sucede a muchos sacerdotes. A muchos sacerdotes. Platicábamos fuera del aire de que hay sacerdotes que han tenido esa experiencia, pero no lo sacan a luz porque es muy contradictorio con las leyes, con las normas, con lo que dicen el catecismo de la iglesia, lo que la iglesia pues contempla. Hay que ser muy prudentes, sí es cierto, pero no por eso podemos dejar de ayudar a las personas. El mismo derecho canónico, en el último de los cánones, después de los 1000 y pico que tiene de cánones, dice, omítase todo esto por el bien de las almas. O sea, tenemos tantísimas leyes en el derecho canónico para los sacerdotes, para el pueblo de Dios, para la iglesia, y el último dice, omítase todo esto por el bien de las almas. Y el bien de las almas va desde las que los niños que tienen días o semanas de gestación y no nacieron hasta el abuelito más anciano. Y para que no entienda nada de las experiencias que tiene un sacerdote que está en gracia, que está orando, va a contradecir nunca ni lo que dice la palabra de Dios ni el catecismo. Sencillamente son experiencias que Dios va brindando y va a llegar un momento, yo estoy segura que va a haber algún documento ya oficial, pero a veces se necesitan muchas experiencias reunidas, no sé, ya en su debido momento la iglesia hablará de esto. Exactamente. Entonces, el Papa Benedicto XVI dijo en la homilía de la fiesta de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre del tiempo que fue el Papa, murieron por Cristo, son bienaventurados en el cielo e interceden por nosotros, hablando de los santos inocentes, que se puede también asociar a los niños que han sido abortados, puesto que es vida. Y recordemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando vamos a matar lo más inocente, estamos luchando contra el mismo Cristo que está ahí presente, ¿verdad? No todo nos fue revelado, diría Juan. O sea, hay muchísimas cosas que nosotros no vamos a encontrar en la Biblia, pero son reales, existen. Juan 16:12 dice, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Imagínense, el evangelista hace más de 2000 años dice que mucho tiene Jesús aún que decirnos, pero que todavía no podemos con ello. La revelación no ha terminado. El tiempo de la revelación, el tiempo de los milagros, el tiempo de la manifestación. La misma Sagrada Escritura no es un apocalipsis y se acabó, no. Todos nosotros somos Biblias abiertas hacia Dios
y hacia el mundo. Y en la Biblia hay bueno y hay malo, hay muerte y hay vida, hay cielo y hay infierno, hay libertad, hay libre albedrío para acoger lo que ahí dice o para rechazar lo que ahí pueda uno leer. ¿Cuál es el destino eterno que da Dios a los niños que mueren sin bautismo? Y concretamente aquellos que han sido abortados. Una de las preocupaciones más grandes de muchas madres es: padre, yo aborté a mi hijo o mi hijo se me cayó y no pude bautizarlo. ¿A dónde va? Es un tema de todos los días. Muchas mujeres que han abortado, ya sea provocado o natural, se han confesado y saben algo que yo he visto muy comúnmente: no pueden dejar de sufrir por ese niño. Y me dicen: padre, ¿por qué si yo ya lo confesé, me sigue atormentando la culpa? Y les pregunto: ¿le colocaron nombre? Y dicen: no. Pues ya eso es suficiente como para que usted esté atormentada. Si se le pone nombre hasta al perro, a la gata, a las gallinas, sí, incluso a las vacas, a los caballos, ¿no le va a poner nombre a su hijo? ¿O acaso no sabe que Jesús nos va a llamar a cada uno por nuestro nombre? ¿Con qué nombre va a llamar a su hijo? Eso ya es un tormento, porque esa alma no puede estar descansando, así sea de un niño. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el Salmo 51 en el versículo 7. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Ahí traemos el pecado original. El bautismo que hacía Juan era para el arrepentimiento de los pecados. El bautismo que hace Jesús es para lavar la culpa del pecado original y para incorporarnos dentro de la iglesia como pueblo suyo y al reino de los cielos. Pero es necesario, ya vamos a ver en un texto que Jesús habla de que es necesario ese bautismo. Vemos en el texto de Mateo 16, 15, 16 que dice: y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea, este es de Marcos 16, 15, 16, el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Muchos no entendemos los contextos en los que nos están hablando los evangelistas. Recordemos que Marcos no fue un apóstol, fue una persona que fue conocida después por los apóstoles y es quien escribe este evangelio. ¿A quién escribe Marcos? Marcos está escribiendo a comunidades no cristianas, a comunidades que nunca habían escuchado la palabra de Dios, como lo que pasó con los españoles, con los indígenas. No podíamos venir a amenazar diciendo: acepten la religión, acepten el cristianismo, acepten a Cristo, si ni siquiera sabíamos hablar su idioma, ni tomar en cuenta la religión o la idiosincrasia o los rituales que ellos traían desde muchísimos tiempos atrás. Entonces, primero se les evangeliza. Después de anunciarles el reino, se les hace ver si tienen fe en ese credo que se les ha anunciado, y por último se les bautiza. Mateo no habla así. Mateo dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir lo que yo les he mandado. Allá va primero el llevar la buena nueva a todos, primero bautizándolos y después enseñándolos. ¿A qué hace referencia Mateo? Que le está escribiendo a comunidades que ya tenían el cristianismo, que ya había una semilla. Entonces, primero se les bautiza, que es lo que hacemos con los niños, y después se les catequiza para que hagan la primera comunión, la confirmación, etcétera. Entonces son dos contextos totalmente diferentes, pero el mandato es el mismo: bautizarlos. Sin el bautismo no podemos nosotros tener esa relación. Juan 3:15 dice: el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esto se lo dice Jesús a Nicodemo. No está hablando Mateo, no está hablando Lucas, es el mismo Jesús. No es Pablo, no es Santiago que está haciendo una disertación de la doctrina. Es Jesús mismo hablándole a Nicodemo. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él.
No es solo importante creer en Jesús, levantar la mano y decir yo lo acepto. No, tenemos que hacer lo que Jesús dice. Jesús le contestó, como haciendo caso omiso a todo lo que le había dicho. ¿Qué le dice? En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto, hermanita, incluye a todos, incluyendo a los niños no nacidos. Esto incluye a esos niños. Una de las razones por las cuales la madre sufre, a pesar de que se ha confesado por el niño que abortó o el niño que se le cayó también y provocó el aborto, es primero el hecho de que ese bebé no tiene nombre. Por lo tanto, ese bebé no va a tener paz porque no puede ser llamado a la presencia de Dios si no tiene un nombre. Y ya vamos a ver el texto bíblico donde Jesús dice que nos va a llamar por nuestro nombre y es necesario un nombre. Dice el sacerdote que estaba leyendo, que me mandó su link ayer, que se le puede preguntar al ángel de la guarda de ellos, porque todos traemos un ángel de la guarda. Sí, porque no es el nombre que yo quiera, ya es el nombre que Dios le da. Exactamente, es el nombre que Dios le da, pero recuerden que Dios nos da autoridad a nosotros de colocar el nombre. En la cultura judía era el papá el que colocaba los nombres. En nuestras culturas, si son matriarcales, pues es la mamá, ¿verdad? O la abuela. En Venezuela hacen un compuesto de todos los nombres de los niños, de los tíos, de los abuelos, de paternos y maternos, y hacen una mezcolancia de un nombre que no debería de ser así, ¿verdad? Porque no se trata de meter las letras de todos los integrantes de la familia, pero sí es necesario un nombre, primero. Y segundo, esto que nos está diciendo Jesús, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu, ahí está haciendo referencia directamente al bautismo. Nosotros tenemos 3 bautismos, ya sea el bautismo de agua, el de deseo o el de sangre. Pero este es el de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice no podrá verlo y ahora le dice no podrá entrar. Y esta es una ley para todos, hermanos. Si las leyes que Cristo nos estableció y nos dejó, que son las leyes del amor, este yugo, como dice él, no es pesado, no es algo que nos vaya a quitar la paz, la tranquilidad, es un yugo ligero, es un yugo suave, es el yugo del amor. Si él nos dejó ya establecido lo que tenemos que hacer, solo hay que hacerlo. Pero me dirán muchas mujeres, como me he encontrado, padre, pero no tenemos ni el feto, porque eso pues nos lo quitan en el hospital y lucharon por el sanitario, lo tiraron a la basura, si han dado casos. Déjeme que lo interrumpa un poquito. Yo perdí mi último hijo, ahorita tendría 15 años. Digo, yo como he estado en este voluntariado de Provida y yo lo pude tomar en mis manos cuando salió y se lo di a la enfermera y le pedí que me hiciera favor de entregármelo, me lo entregó en un botecito de formol y sí le pude dar cristiana sepultura. Para las que no saben, digo, esperemos nunca se tome con este tema, pero pueden pedir el cuerpo de su hijo. Oh, eso sería excelente, que lo pudieran hacer y darle cristiana sepultura como cualquier otro niño. Tuve el caso de una señora en Honduras que ella me dijo de que, bueno, tenía su niño ya de 12 años y yo no sabía que a ella le habían quitado parte de sus órganos, que ya no podía tener bebés, pero el Señor me inspiró a decirle, Dios te va a regalar una hija. Y ella pues solo se rió y al año que la volví a ver tenía la hija. Pero ocurrió de una manera extraordinaria. Yo le dije que Dios le iba a regalar una hija. Sí, ¿Cómo? No, ¿cómo sería cosa de Dios? El Señor lo arregló. Pero la cosa que tuvo, le dieron a una niña que adoptaron ellos y esa niña pues fue creciendo. Bueno, llegando a la casa, la niña empezaba a llorar desde las 6 de la tarde, a llorar desde las 6 de la tarde. No quería comer, desganada, solo llorando. Y me llamaron para que le hiciera oración. Yo le hice oración un ratitito y vi que no se calmaba. Entonces dije, algo tiene que haber aquí en la casa. Y me fui por la casa, subiendo las gradas para subir al ático. Ya cuando iba bajando vi un botecito y le digo a la mamá, ¿y esto qué es? No, es mi hijo muerto. Es que no él se me murió de 5 meses en mi vientre. Pues el doctor me lo dio y aquí lo tengo. Dios de mi vida. Muchas personas hacen eso, que se llevan el feto, se llevan las cenizas. La casa es un hogar para vivos, no para muertos, no para cadáveres. Tristemente se da el caso
de que mucha gente los tiene como cualquier adorno. Los cadáveres deben de estar en el cementerio, por eso se bendice, se llama campo santo, se llama cementerio, quiere decir semillero. Allí es donde deben de estar tanto el cuerpo de los niños como de los adultos. Yo le dije a ella, el niño está celoso. Son cosas, hermanos, que esto hay que ver para creerlo, y definitivamente sucede. ¿Por qué? Agarramos el niño, le pusimos un nombre, lo bautizamos y lo llevamos al cementerio. Santo remedio. La niña ya no lloró más. Ahí está, 12 años tiene Dulce María, y es una bendición para sus padres. Pero hicimos ese proceso. Tuvimos que llevar al bebé al cementerio, ponerle su nombre y hacerle ese bautismo post-mortem que se hace por deseo. Es el bautismo, les pregunta a sus papás, ¿ustedes desearon que su hijo fuera bautizado? Sí, pues en ese deseo y en esa fe de ustedes se le bautiza. Y es que hay muchos sacerdotes con muchas experiencias, y eso solo lo puede revelar Dios, y que luego haya habido paz también. Ahora, para que nos quedemos muy claros, una mujer que pierde espontáneamente un bebé, a veces se va y se confiesa por ignorancia, porque le queda la culpa. Si yo hice esto, si es que hice ejercicio y no debía, es la culpa, pero ella no tiene la culpa de eso que pasó. Ya cuando es una pérdida provocada, pues ahí sí ya es un pecado gravísimo. Exactamente, ese es el hecho, pero tanto si ha sido provocado o no, esa alma tiene sed de perdón en primer lugar. Todo ser humano, desde que se gesta en el vientre de su madre, trae ciertas cualidades que va agarrando de su madre. Hay un proceso que se llama microquimerismo. ¿Qué es el microquimerismo? Es el intercambio bidireccional de células entre la madre y el feto durante el embarazo, resultando en la presencia de células fetales en tejidos maternos y viceversa. Pueden percibir durante décadas, persistir durante décadas, actuando como una huella celular con implicaciones tanto beneficiosas, cicatrización de heridas, por ejemplo, en la madre, como potencialmente negativas, contribución a enfermedades autoinmunes. ¿Qué es exactamente? Es la transferencia de células intactas del feto a la madre y de la madre al feto a través de la placenta. Se refiere específicamente a las células fetales que llegan al cuerpo de la madre y pueden permanecer ahí de por vida, incluso en el cerebro, piel o corazón. Entonces, el hijo se hace uno con la madre. Yo siempre les he dicho, cuando un hijo entierra a una madre, entierra a un ser que amó muchísimo y que parte de él va ahí, pero no es lo mismo cuando una madre entierra a un hijo. Entierra parte de su corazón. Entierra, si no la mitad de su corazón, parte de su corazón con él. Por eso siempre va a doler más. Pero es por este microquimerismo que es el intercambio de células. De ahí que sí podemos percibir amor, odio, depresión, tristeza y todo lo que mamá siente, porque nuestras células están no solo conectadas, sino que ya están en nuestro organismo y en el organismo de ella. Usted ya no va a estar sola, así haya perdido a su bebé. Su bebé se queda para siempre ahí con usted. Y por eso la tristeza de no ponerle nombre. Hay algo en usted que no tiene nombre, no tiene sentido, que no tiene bautismo. Usted está bautizada, pero las células son aparte, ya no es solo su cuerpo, es el cuerpo de alguien más diferente a usted. Y esto que nos dice la ciencia es bellísima. Yo ya me había topado con esta información hace mucho. Imaginar también entre Jesús y María. Exactamente, es una cosa qué bellísima. hermoso, ¿verdad? Sí. Qué hermoso. Ahí sí que la sangre de Jesús en la cruz y la carne de Jesús en la cruz que estaba sacrificando y derramando era de María. De ahí que es corredentora. Aunque hayan sacado un documento de que ya no, pero sigue siendo corredentora, porque en el hijo estaba la madre y en la madre estaba el hijo. De ahí que Simeón le dice, a ti misma una espada atravesará, no le dé tu corazón, tu alma, porque es donde están todas lo sensible del ser humano, tu alma. Entonces, para nosotros, hermanos, es bien importante que reconozcamos pues la importancia de que estos niños no nacidos, ya sea espontáneamente que se hayan caído o abortado o hayan sido provocados, el que tengan un nombre y el que tengan un bautizo.
Algunas personas dirán, pero no, eso del bautismo no, porque la iglesia dice que hay que tener un cuerpo, que tiene que estar vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero la experiencia que nosotros hemos tenido, y no hablo de mí personalmente, he hablado con otros sacerdotes y como algunos sacerdotes a veces se cierran, el Espíritu Santo es como una fuente de agua que se desborda. Si uno no cree y el otro sí cree, de él brotan chorros de agua viva, independientemente de que sea sacerdote o no. De ahí que muchos fieles laicos tienen dones tan maravillosos, más que muchos sacerdotes, no porque Dios no se los quiera dar, sino porque uno se cierra. El que crea, dice Jesús, hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. No se refiere a los curas, no se refiere a las monjas, nada más. Se refiere a todos los que abran su corazón para creer. Y en este aspecto, en el trabajo que uno tiene de evangelizar y de ir a las gentes, la misión a gentes, encontramos muchas personas que tienen esta experiencia de ver a los niños, de sentir a los niños, de escuchar niños en la casa. Yo se los digo, he encontrado muchísimos casos. A veces solo me dicen nuestra casa está infestada, se escuchan ruidos, voces, cosas. Voy y reprendo espíritus de demonios, espíritus de brujos, espíritus de muertos, y al final resulta que eso sigue allí, porque debí haber más que reprendido, debí haber platicado con la familia si no tuvieron un aborto, si en esa casa puede ser que hayan abortado y hayan enterrado a ese niño atrás del patio, en el jardín, al pie de un árbol, porque los ven, literalmente los ven. Yo mismo tuve la experiencia después de la oración en una casa de que esa misma noche se me presentó una niña como de 7 años, se me paró enfrente, solo medio se sonrió y se fue. Al otro día le dije a la señora, ¿usted abortó una hija? Y me dijo, sí. Llorando me dijo, sí, esto pues ni mis hijos no lo sabían. Y también hay un niño, le digo, que fue abortado, parece que no es suyo, pero también hay una presencia de un niño, sí. Bueno, por ahí hubiéramos empezado, le digo, porque necesitamos ponerle nombre a su hija, le encendemos una velita blanca, le colocamos su nombre y le pedimos al Señor que lo traiga aquí nuevamente ante su presencia, lo vamos a bautizar. No tenemos el cuerpo, pero hay un alma, y en el alma está registrada también, o registrado el cuerpo. Y ahí mismo hicimos el sacramento y santo remedio hasta la fecha de hoy. Esa familia no han vuelto a escuchar voces. Era tan común que toda la familia veía esos niños. No era uno, no eran dos, no eran solo los papás, eran todos acostumbrados ya a eso, a ver a esos niños. Desde ahí que se les puso el nombre y se les asignó, se les dio el bautismo, ya no volvió a pasar eso, y eso ha sucedido en muchas casas también, en muchos hogares. No es algo que la iglesia lo avale, por así decirlo, que el catecismo de la iglesia lo avale. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero sí, sí se está contemplando la posibilidad de hacerlo. En el año 2100, siendo el Papa aún Benedicto XVI, la Comisión Teológica Internacional, dependiente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó un documento titulado así: La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Sería bueno que pudiéramos leerlo. En resumen, ¿qué se dice allí? Que hay una ausencia de una enseñanza explícita en el Nuevo Testamento sobre el destino de los niños no bautizados, pero hay luces. Entre esas luces está lo que dice Jesús: dejad que los niños vengan a mí. Algunos padres de la iglesia, como San Gregorio de Niza en el siglo IV, es el único que le dedica una obra en la que dice que la muerte prematura de los niños recién nacidos no es motivo para presuponer que sufrirán tormento en la otra vida. Los padres latinos, en la iglesia latina, los padres, siguiendo a San Agustín, mantienen una posición bastante dura, y esto hay que decirlo porque es nuestra iglesia y es lo que hemos tenido, planteando que Dios condena a aquellos que mueren con pecado, incluso a los niños. Esto se decía anteriormente, incluso se decía de limbo, ¿verdad? Si has escuchado de limbo. Se corrigió. Sí, ya se corrigió. La iglesia es algo que va, la revelación no ha terminado, porque no se ha acabado el mundo. Exactamente. La escolástica medieval, por otro lado, y hasta nuestros días,
acerca del limbo de los niños, ¿verdad? Con Santo Tomás a la cabeza se plantea que puesto que los niños que no han alcanzado el uso de razón, no han cometido pecados actuales, van a un lugar donde gozan de una plena felicidad, dice Santo Tomás, natural y sin dolor alguno, pero no al cielo, decía él. O sea, hablaba de ese lugar como le llamaron después es como una parte del purgatorio, vamos a decirlo, no es como la sala de espera porque algo hace falta. Exactamente. No es porque ellos hayan cometido maldades. Exactamente. O sea, hay algo ahí que la iglesia lo ha reconocido desde hace mucho. Ahora, padre, en lo que usted hablaba, yo me ponía a pensar porque hay muchos anticonceptivos con efecto abortivo, todos los hormonales, píldora, dispositivo, implante, inyección, anillo, parche, etcétera, etcétera. La mujer no se da cuenta, pero su alma sí. ¿Y cuántas mujeres estarán sufriendo? Por eso que el alma sabe y ellas no saben por qué habrá tanta depresión hoy día. Todas esas criaturas, y yo alguna vez escuché un programa en EWTN, ojalá lo hubiera yo grabado el día y todo para tenerlo hacia la mano, pero decían que es muy difícil calcular, pero que se calculaba que eran muchos más los que ocurrían por químicos, llamados malmente anticonceptivos, y que ahora hay unos que son hechos nada más para eso, que los que sucedían en los centros de exterminio prenatal. Y hoy día que tenemos la fortuna de que se van cerrando las puertas y se van cerrando, ese es el camino que ahora existe, es por químicos en casa, con pastillas, no nada más anticonceptivos o la píldora del día después o del día siguiente, es precisamente una dosis altísima de un anticonceptivo oral, que sí tiene su efecto abortivo. Exactamente, se pueden considerar también eso, porque ya desde el momento en que el óvulo y el esperma se encuentran, ya es más, la señora Gloria Polo, que ella tiene una experiencia ahí después de la vida, ella dice sí tuvo un aborto provocado, estando soltera, que fue su primera relación con el que luego fue su esposo, utilizó varios métodos, y dice que cuando tuvo esa apertura de su libro de la vida y vio a esa criatura, iba a ser un sacerdote. Por eso ella tiene una misión muy fuerte con los sacerdotes, pero también vio los hijos que había perdido por el dispositivo, porque el dispositivo está hecho más para ser abortivo que anticonceptivo. No dice cuántos, pero yo así alguna vez la escuché que vio los hijos que perdió por el dispositivo. Sí, muchas mujeres tienen esa experiencia de poder tener esas visiones. ¿Y qué nos dice el catecismo de la iglesia también? Porque hay que tomar en cuenta esto. En el numeral 1261 dice, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, ¿verdad? Que es lo que les decía hace un rato, a la misericordia divina. ¿Cómo se hace en el rito de las exequias por ellos? En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, 1 Timoteo 2:4, y la ternura que Jesús manifiesta con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Marcos 10:14, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Pero esto es una esperanza, como decir, pasiva, que está ahí, no nos da una acción, qué hacer con ellos. Pero en la vida y en la experiencia se nos ha mostrado que es necesario hacer este proceso. Primero, pues, ponerles ese nombre, porque les decía acerca de lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, que necesitamos tener un nombre, pues todos vamos a ser llamados por nuestro nombre. Y cuando dice que vamos a ser llamados por nuestro nombre, necesariamente se refiere a que si no tenemos uno, ¿cómo vamos a ser llamados por el pastor si somos sus ovejas? Él nos conoce, pero necesita que nosotros, seres humanos, sobre todo papá y mamá, coloquen un nombre. En conclusión, podríamos decir entonces que las madres que han abortado natural, espontáneamente, o lo han hecho provocado, el proceso de sanación es primero colocarles un nombre. Muchas veces preguntan, padre, yo no sé si era niño o niña, póngale María José. José María. María José María. No, pregúnteselo a Jesús, porque generalmente se lo revela. Sí. Igual que ponerle nombre al ángel de la guarda. Yo muchas veces le pregunto a las personas, ¿cómo se llama tu ángel de la guarda? Pues no sé saber cómo se llamará. Pues colócale un nombre. Tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo en oración, preguntarle cuál es su nombre o ponérselo tú. Y de esa manera, pues vas a tener una mejor relación porque sabes hasta el nombre de tu ángel de la guarda. Pues también él podría revelar un nombre, sugerir un nombre para ese niño o niña. Lo segundo es que ya teniendo un nombre, incluso yo le digo a las personas, pueden buscarle ustedes a ese niño
un testigo, alguien que esté con ustedes para ese momento, que es muy especial, aunque ya no tienen el fetío, el cadáver, la presencia física de esa personita, pero Dios puede permitir que esté en ese momento presente para ese rito, porque ese rito es parte de lo que Él ordenó. Si no naces del agua y del Espíritu, si no naces de arriba del Espíritu Santo, no podrás ver, no podrás entrar al reino de los cielos. Y luego, pues, hacer el rito del bautismo, puede colocar la mujer sus manos a la altura de su vientre con las manos del padre, si está, y si no, pues solo ella, y que una persona, ya sea de los padrinos o un sacerdote o un laico, recuerden que hay sacramentos como por ejemplo el del bautismo, que en caso de emergencia lo puede ser cualquier persona. En este caso, que tengan la buena intención y que crean verdaderamente y se use agua natural, pueden decir: Juan José o María José, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Este ritual no está basado en ningún ritual de la iglesia, es como una en ningún oración. documento. Es una oración. Es una Exacto, oración no que se hace para entregar. Pero también en oración se puede decirle y pedirle a Dios que le conceda a ese niño la capacidad de perdonar cuando han sido provocados. Sé que perdone a su papá, que perdone a su mamá, porque muchas veces el hombre, el que atormenta a la mujer: no, tienes que abortarlo, tienes que abortarlo, tienes que abortarlo. Que perdone a los abuelos, porque a veces son los suegros o los padres de la muchacha quienes propician los métodos y la manera de que ese niño tienen que abortarlo porque está estudiando, porque qué va a decir la sociedad, qué van a decir en la iglesia, cómo va a quedar nuestra familia. Se piensan en tantísimas cosas, menos en que se trata de la vida de un ser humano al que van a asesinar y que es inocente de todo lo que pueden estar argumentando. Entonces es importante que podamos nosotros comprender eso por la paz y la tranquilidad de nuestra alma, de nuestra conciencia y de nuestra mente. Después de estas experiencias, muchísima gente se ha liberado y ha sentido tanta paz. Fíjese, ya deberíamos de haber cerrado. Yo participé en un centro pro vida en otro país, que no ni México ni Estados Unidos, y el sacerdote cada mes hacía precisamente esta oración de bautismo. Y me tocó ver más de una mujer cómo recuperaba su paz, cómo Dios le daba visiones. Una de ellas, bueno, las dos decían, y en diferentes ocasiones, ustedes saben que yo no estaba tomada, pero una de ellas dijo que había tenido varios abortos provocados, los pudo ver espiritualmente de las edades que ya tenían en el cielo, y otra dice que su hijo siempre tenía un hijo que tenía muchos problemas, y cuando tenía esos problemas ella veía un amigo que le ayudaba que era mayor, se dio cuenta que ese amigo que ella soñaba era su hijo que ella había abortado. Wow, sí he visto esos casos. Tenemos que cerrar, padre, no sé si le falta algo porque ya nos pasamos. Yo creo que ya. Podríamos continuar en otro programa, dependiendo de las preguntas también que las personas tengan, ¿verdad? Que estamos abiertos no solo a las preguntas, sino también a las críticas que puedan hacer. Les digo, esto es una experiencia a nivel personal. Esas son las experiencias que yo he tenido con laicos que Dios los usa como vaso, como canales de gracia, en los cuales se han manifestado también pequeñas almas pidiendo a gritos el sacramento del bautismo. Pidiendo a gritos esa ayuda, porque su pregunta más común es: no sé quién soy. Muchísimos de esas almas lo que preguntan es: no sé quién soy, no sé por qué mamá no quiso que naciera. Y presupone pues ese rencor, ese resentimiento hacia mamá. Vamos a cerrar este programa con una tarea que tenemos, siempre cerramos con una acción. Y esta acción, la que yo pensé, ese actuar, pues viene siendo lo que Dios te inspire en acciones, palabras y oraciones por el respeto a la vida. Y no sé si usted nos quisiera cerrar el programa, padre, con una oración. Claro, por esas mamás que sufren, por esos bebés que queremos que lleguen a la presencia de Dios. Que hay esperanza para ellos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por este momento de oración. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que va siempre delante de nosotros mostrándonos el camino. Gracias por tus inspiraciones. Gracias por tu amor hacia todos, Señor. Tú has establecido ya que eres el camino, la verdad y la vida. Danos sabiduría, danos el don de ciencia, danos el don de piedad, danos el don de temor a ti, para saber, Señor, hacer lo que es correcto,
lo que es bueno, lo que es justo, lo que es santo. No podemos regirnos solo por leyes escritas, Señor, o dejarnos llevar por lo que los demás dicen, sin tomar en cuenta la misericordia. Tú, ante todo, nos has llamado a ser misericordiosos. Ayúdanos a ser misericordiosos no solo con los vivos, sino también con aquellos seres, Señor, que piden ayuda, porque están en un lugar de sufrimiento, de tormento, o muchas veces pagando sin sentido, porque les falta algo que tú ya nos dijiste que hay que hacer. Primero, Señor, que podamos tener una identidad, porque el nombre es identidad. Y segundo, que podamos formar parte de tu pueblo, ya sea de la iglesia peregrina, de la iglesia purgante o de la iglesia celeste. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú mismo eres misericordioso, tanto con los seres que podemos ver con nuestros sentidos físicos, como aquellos que solo podemos percibir con el alma y el espíritu. Haznos dóciles, haznos sensibles, Señor, y bendice a todas aquellas mujeres que de una u otra manera, Señor, han tenido abortos. Dale la sabiduría de saber qué hacer y sobre todo, dale la paz en su corazón si verdaderamente están arrepentidas, y que en el mundo haya paz, haya amor, haya condescendencia aún para los no nacidos. Te lo pedimos, oh Madre del amor puro, por tu intercesión, Virgen María. A ti, Padre, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios con Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y no sin antes recordar esa virtud de la obediencia, todo lo que nos dice la palabra, lo que nos dice el catecismo. Y si el Papa ahorita nos ha dicho que mejor no le llamemos corredentora, pues sí. Si algún día se cambia esto, pues entonces. Pero mientras de hecho, tanto, lo están corrigiendo sí. Ya están corrigiendo y ya están analizando mejor las cosas. Hoy estaba yo precisamente leyendo otro documento de la iglesia y donde decía, híjole, esto como que sí suena que es corredentora, pero bueno, mientras tanto nosotros estamos esperando a que eso se aclare y seguimos en obediencia a todo lo que venga en la palabra de Dios, todo lo que venga de Dios a través de la iglesia. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.